Hola a todos y a todas, soy Mercedes, bienvenidos a mi canal Las Voces del Cuerpo Viviendo en Lyme. Bueno, ya os hice un vídeo introductorio, aunque no he podido seguir subiendo vídeos, en el que ya os explicaba que básicamente en este canal voy a estar tratando la enfermedad tanto desde mi experiencia personal con ella, como desde también lugares más médicos y científicos, al menos con toda la información que tengo y la información que voy ampliando, porque esto es una enfermedad que se está empezando, digamos, que a dar más luz y a conocer más ahora, y por lo tanto está teniendo más movimiento de estudios, de indagar, de intentar entenderla, porque pues es compleja y se está viendo pues que crece mucho y pues hay que ponerle remedio, ¿no? Y para eso hay que entenderla. Antes de meterme más en el lío, quería deciros que sí que es verdad que este canal lo he abierto hace unos meses y hay, pues que no sé si era a principios de año, nos estábamos acercando al verano. Es verdad que no he podido subir vídeos antes. ¿Qué ocurre? Y esto os lo quiero contar porque forma parte de tener Lyme, básicamente. ¿Qué ocurre? Que por muchas ideas que yo tenga y mucha información que tenga, empecé, y no es que no haya hecho nada, realmente me grabé 2 veces 2 vídeos bastante largos explicando todo lo del Lyme, al menos todas las bases. Ya sabéis lo típico cuando vas a buscar información de una enfermedad que es diagnóstico, etcétera, ¿no? Lo tenía que emplear un poquito más por la complejidad de la enfermedad, pero bueno, empecé por ahí. Y sí, hice vídeos largos. Hice uno que dije esto se puede mejorar porque aquí esta información no la he dado bien. Hice otro donde estaba más contenta con el orden de la información. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que lo llevo a editar, y aunque sé más o menos editar porque aprendí hace años en la carrera, más que me gusta de por sí, el momento donde tenía que estar añadiendo ciertas informaciones de imágenes y de cosas en la edición del vídeo, no es porque no sepa hacerlo, no se me dé bien, sino que aquí viene un síntoma que lleva acompañándome todos estos años con el Lyme, que es la fatiga crónica, una fatiga del copón. Se presenta de muchas maneras la fatiga. En este caso, en el caso de la edición de vídeo, en estos temas concretos de edición del vídeo, no es en todo, porque realmente cuando estás editando lo que es cortar, pegar, tal, ciertas frases, eliminar ciertos momentos, no me pasa nada a nivel cognitivo, pero sí que en el momento en el que tenía que estar añadiendo letreritos, fotitos, vídeos, etcétera, digamos que se me empezaban a romper los cables, empezaban a fundir los cables. Esto es una de las formas en las que se manifiesta la fatiga, ¿no? Con mucha niebla mental, según qué actividades, esto sí que a día de hoy no lo sé, si más adelante lo descubro os lo contaré, pero a día de hoy yo hay actividades que por lo que sea mentalmente me gastan una energía brutal, de verdad que la sensación es de cruzada de cables y no puedo seguir, simplemente me quedo trabada. Y eso es lo que me pasó, me quedé trabada y pues era información que necesitaba incluiros en el vídeo, ¿no? de imágenes y tal, para que entendierais mejor las cosas, y no podía seguir montándolo. He pasado un tiempo pues pensando también cómo hacerlo, ¿no? Y he ido probando diferentes maneras. Y ahora veréis que la forma por la que he optado, pues a lo mejor a vosotros incluso os puede parecer más complicado, que me estoy haciendo la vida más difícil, pero es la que por lo que sea, cognitivamente tengo más capacidad de abarcar. Entonces lo que he buscado es una forma donde os pueda ir contando las cosas a la vez que, digamos, ya grabo pantalla, ¿no? Las imágenes y tal, para no tener luego que montarlo, sino que digamos que esté dentro del mismo vídeo y así evitarme esa actividad y poder transmitiros la información de una forma al menos clara y gráfica y más entretenida, la verdad. Por otra parte, aparte de esa fatiga, no vino gratuita. No era porque sí. Como buena Lymer que soy, madre mía, pues vinieron muchos temas de salud desde que yo hice el impulsito de crear el canal hasta que he podido grabar este vídeo. Dieron la cara otras infecciones, porque una de las cosas que vais a ir viendo es que el Lyme no viene solo. El cuerpo está tan en jaque que pues
solemos conllevar muchos más problemas, otro tipo de infecciones arrastras, sistema inmune bajito. Entonces pues entramos en un ciclo sin fin interesante. Y digamos que pues desde que hice ese vídeo, primero volvió a mí uno de mis síntomas que he tenido a lo largo de todos estos años, que es una urticaria terrible, no había quien la frenara. Yo de por sí ya la llevo tratada de forma crónica, pues se fue de madre, incluso con tratamiento tuve que aumentar dosis, bueno, y lo mal que se pasa, porque no os quiero decir la urticaria cuando se pone severa y lo peligrosa que es también porque te puedes ahogar con ella, pero bueno, de eso ya os hablaré en un vídeo aparte, pero quería dejar ya constancia de que he estado así. Y además, pues lo que os digo, hemos descubierto, me hice las pruebas anuales, hemos descubierto que tengo compañía de otras infecciones, hemos visto que el Lyme sigue atacando ahí con todos sus dallonsas, como diríamos en Cataluña, y nada, y también hemos descubierto otro tipo de infecciones intestinales, parásitos. Un cuerpo con parásitos al nivel que yo los llevo está muy comprometido, pero de eso también hablaremos en otro momento. Y nada, pues claro, se ha juntado todo y por eso hasta el día de hoy no he podido subir vídeo. Pero aunque todo esto suena a excusas, os lo explico pues porque ya forma parte de, como os digo, de lo que es mi vida con el Lyme. Y como estábamos diciendo desde el principio, en este canal vamos a hablar de ello y esto es lo que ha pasado. O sea que, resumen, que básicamente seguramente iré subiendo vídeos como el cuerpo me deje. Eso es lo que hay. Pero mira, más verídico y más veraz no podría ser, ¿no? O sea, cuando la salud te lo permite. Entonces, ahora ya sí, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que va a ser este vídeo de hoy. Ahora pasaremos al PC con mi mecanismo cochino para poder explicaros cositas sobre el Lyme, pero sin yo morir en el proceso, ni vosotros tampoco. Y básicamente hoy a lo que nos vamos a dedicar es a ver qué es el Lyme. Nos vamos a enfocar en la bacteria que produce la enfermedad del Lyme, porque me gustaría que os quede un poquito claro mecanismos muy interesantes y muy importantes de este bichito, que son los que ponen la base para que luego un Lyme se cronifique. Y creo que es muy importante teniendo en cuenta que estamos hablando de Lyme crónico, ¿no? Y que hay tanto problema para, básicamente para reconocer el estado crónico de esta enfermedad. Pero cuando se entiende muy bien ciertos mecanismos de la bacteria, no es tan raro, ¿sabéis? Es como que se te hace una luz y dices, ostras, es que ¿cómo no se va a cronificar teniendo estas virtudes y capacidades que tiene esta infección? Así que bueno, ya os he dado unos detallitos, es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, pero ahora en el PC os lo explico mucho mejor. Así que nos vemos en el PC. Bueno, ¿qué es el Lyme? Como veníamos diciendo en la primera parte introductoria, es una infección. A ver si entendéis mi letra. Es una infección y está provocada por una bacteria. Y esta bacteria es de la familia de las borrelias. Hay como unas 52 especies de borrelias. No sabemos cuántas de ellas exactamente pueden estar produciendo un Lyme. Sí que tenemos varias localizadas, pero imaginaros, de 52 especies y a saber cuántas borrelias más hay que no conozcamos, cuántas de ellas pueden producir una enfermedad de Lyme. Pero la que normalmente o la más extendida o la que más conocemos que produce la enfermedad de Lyme es la Borrelia burgdorferi. Es que yo creo que se me peta el ordenador, pero bueno. Va a haber que comprar un disco duro. Luego, seguida de Garini y de... madre mía, esta tiene Aceli. ¿Veis por qué quería apuntaros las cosas?
Bueno, estas son como que las más típicas, por decirlo de alguna forma, que sabemos que sabemos que producen la enfermedad de Lyme. Tenemos otros tipos de borrelia que producen además otro tipo de enfermedades, como puede ser la Miyamotoi en Japón, que yo creo que un día me la miraron porque no sé si producían síntomas muy similares al Lyme, etcétera. Pero creo que Lyme como sí no producía, pero sí que es verdad que está surgido no hace mucho y también da bastante por saco, o sea, se ha sido reconocida no hace mucho. Bueno, no hace muchos, ahora unos años, que a mí los años se me pasan un poco de aquella manera, con tanta historia. Y luego otra cosa muy importante para entender al Lyme es saber que es una infección que es multisistémica. También se dice que es multiorgánica y multiinfecciosa. Tantos multis para que entendáis básicamente que es una infección que tiene la capacidad de llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo, a cualquier órgano, nos puede infectar todo el cuerpo, básicamente. Cuando digo por todas partes, es todas partes, porque bueno, pues puede incluso llegar a nuestro sistema nervioso central. Y ahora veremos por qué. Que dices, ¿cómo puede estar viviendo una persona con una infección tan grande? ¿Cómo puede estar manteniéndose pues en un cuerpo totalmente infectado por todas partes? Porque el cuerpo tiene unas capacidades y una fuerza asombrosas. La supervivencia es brutal. Para poder entender esta capacidad multisistémica que tiene o multiinfecciosa que tiene la enfermedad, pues es importante saber de qué tipo de bacterias estamos hablando. Normalmente conocemos más lo que viene siendo los cocos, ¿no? Aquí los tenemos, como que tenemos más costumbre de ver estas formitas en cuanto a bacterias y cómo se apelotonan y tal. Los bacilos también los conocemos mucho, también pues cuando nos hablan de infecciones normalmente está la palabra bacilo por ahí. Pero en donde nos centramos con el Lyme es en esta forma, ¿no? En los espirilos. Y dentro de ellos pues ya vemos que están los filamentos, los sacacorchos. Sí, la Borrelia burgdorferi, como bien pone aquí, tiene esta forma de sacar corcho, pero bueno, no sé por qué está dividido realmente en este mapa, pero bueno, cuando hablamos de la Borrelia hablamos de bacterias espiroquetas, que la espiroqueta pues tiene la forma de sacacorchos. Aquí tenemos lo que vienen siendo los mecanismos que tiene ella de camuflaje y de defensa. Y no solo esto, sino que gracias a la forma que tiene y al movimiento que tiene es lo que también nos ayuda a que traspase de sitios a otros. Vamos aquí a ver cómo se mueven. Esta forma que tienen así, ¿no? Que hemos visto, como bien hemos leído, se llama de sacacorchos. Esta forma, junto con un nervio central que tienen, vamos a dejarlo así, que es este de aquí, que es su flagelo, es lo que hace que esta bacteria se mueva haciendo como bucles, haciendo así como la hélice, ¿no?, de un avión, que también hace que se estire más o se encoja más según la necesidad. Entonces pues podemos encontrarla más así o más estirada, ¿no? Y es ese movimiento rotatorio, ¿no?, de hélice, como bien estamos diciendo, o de turbina, o de como cuando vamos a atornillar algo en la pared, ¿no?, que utilizamos la Black & Decker, pues es esta capacidad, este movimiento la que hace que cuando se topa contra un tejido, pues ella pueda venir así, y hacer el torno ahí y poder pasar al otro lado. ¿Qué ocurre con esta capacidad? Pues que, por ejemplo, si la tenemos por sangre, en nuestras venas, ahí corriendo, pues
vaya a otras partes de nuestro cuerpo a contaminarnos, no solo por torrente sanguíneo, porque llegue a los órganos a través de la sangre, sino porque traspasan la pared de las venas y van directamente a tejido. Gracias a esta capacidad que decimos de movimiento de hélice y de su forma y su propia forma de sacacorchos. Si os dais cuenta, son las dos características, ¿no? Las dos características las que hacen pues tanto la forma como el movimiento, lo que hace que puedan pasar de un tejido al otro. Es así como cuando se encuentra pues con nuestra barrera natural de defensa que tiene el sistema nervioso central, como antes comentábamos, pues ella simplemente la traspase, ¿no? Si aquí tenemos nuestro sistema nervioso, de donde salen todas las ramificaciones, ¿no?, al resto de órganos. Ellas atraviesan esta protección y ala, para allá que van directamente a nuestro cogote. Aquí tendríamos nuestro cerebro, ahí, bien amorfico, pues ya que llegan ellas. ¿Y qué ocurre cuando tenemos el Lyme dentro de nuestro cerebro? Pues que si aquí tenemos una neurona con todas sus sinapsis, etcétera, y su colita, y aquí está la otra neurona, pues el Lyme llega aquí, interfiere y ya no se produce la conexión. Y no solo eso, pensar que todos los bichos que tenemos en el cuerpo excretan cosas, tanto cuando mueren como por estar viviendo. Al final son como nosotros, también hacen sus necesidades, liberan toxinas simplemente por estar ahí viviendo. Entonces todo esto hace que se produzcan ciertas desconexiones neuronales o incluso que impide que evolucionen bien nuestras neuronas, que no dejan de ser células. Y de ahí también todos los problemas neurodegenerativos, neurocognitivos que podemos tener las personas que tenemos un Lyme cronificado. De esto pues ya hablaremos también con más precisión cuando hablemos del Lyme crónico en más profundidad. Otra de las cosas que hacen, y aquí ya entramos al mecanismo también de defensa y camuflaje gracias a este movimiento, es que tienen la capacidad de entrar a nuestras células. Si esto es nuestra célula, pues ellas entran. Tienen la capacidad de traspasar esta protección que tenemos en nuestras células para que no se cuele nada. Y ahí pues imaginar el destrozo que pueden llegar a hacer. Primero porque ya digamos que estropean lo que viene siendo el ciclo de Krebs de la misma célula, que es unos mecanismos que tienen de intercambio de energía, pues para producir energía y para vivir y para poder duplicarse y para que nosotros estemos bien, y estropea su propia alimentación. Pues ya estas bacterias van a estar interrumpiendo la propia alimentación de la célula, que ella necesita de los nutrientes básicos, aminoácidos, lípidos, minerales, etcétera, para estar viva, para poder crecer de forma sana, para poder hacer sus funciones de forma sana, para duplicarse de forma sana. Vamos, que nos van a atrofiar las células, y al no poder generar la energía que necesitan tanto para vivir ellas como para hacernos funcionar a nosotros, también va a ser otro elemento de fatiga, depresiones, ansiedades, etcétera. Imaginar, pues es un cuerpo que por mucho que coma no se puede nutrir bien. Y no solo trabaja el Lyme de esta manera, conjuntamente con ella, veremos más adelante qué otras cosas ocurren en el cuerpo cuando tenemos esta infección, que también impiden que las células se alimenten bien y que por lo tanto también nos lleva a más fatiga, ¿no? Veis que me estoy centrando mucho en la fatiga porque es que realmente todos la arrastramos muchísimo, pero no es solo eso. O sea, pensar que empiezan a caerse muchas naipes, empiezan a funcionar mal muchas cosas cuando una infección puede crecer a sus anchas en el cuerpo, con estos mecanismos de camuflaje que estamos viendo, ¿no? Pues va tirando abajo muchos sistemas que tiene el cuerpo, pues para
vivir, para funcionar, etcétera. Entonces, otro mecanismo de camuflaje que tiene, o mecanismo de defensa que tiene el Lyme, este sí que es camuflaje puro y duro, porque hasta ahora lo que hemos visto pues es quizás un mecanismo de defensa de poderse mover, de poderse esconder en sitios, pero uno que tiene un mecanismo que tiene muy interesante y que está en estudio actualmente es que, bueno, en lo que viene siendo su capa externa, que lo que sería su piel, que es esto de aquí, que vemos aquí, o estos puntitos amarillos que vemos aquí, está formada también por unas lipoproteínas muy similares a lo que ocurre con nuestras propias células, pero tienen la capacidad de ir cambiando esas proteínas y esa información. Y como vemos aquí, en esta explicación de aquí, crea una variación antigénica, va haciendo como unos cambios de piel, por decirlo de alguna forma así colegial que la podamos entender, que hace que, digamos, no tenga siempre el mismo aspecto ante los ojos de nuestra inmunidad. Ahora lo explicaremos de una forma más gráfica y divertida, pero básicamente pues es como si se disfrazara y nuestro sistema inmune no la reconoce debido a esta capacidad que tiene ella de estar cambiando esta información de una forma lo suficientemente constante como para que, como para que el sistema inmune no la reconozca. Bueno, aquí vemos información de su ARN, cositas científicas un poco más costosas de entender, que realmente pues lo he sacado de un lugar pues donde no puedo leer bien toda esta información. Ya me gustaría a mí para poderosla traer, pero aquí vemos en su interior la flagela, que es esta cuerdecita, que es la que hace que pueda tener ese movimiento de hélice del que estábamos hablando, o de torno, para poder traspasar paredes, ¿no? Y tejidos. Pues bueno, os voy a explicar pues esta capacidad de una forma más ilustrada, por decirlo de alguna manera. Y es que, pues imaginad, ¿no?, que tenemos aquí a nuestra borrelia. Ahí, súper feliz. Y pues para que no la metan en la cárcel nuestras policías, que es el sistema inmune, se pone un bigotazo y nos va de Freddie Mercury por la vida. Y entonces a nuestras defensas, a nuestra poli, que son nuestras defensas blancas, que son las encargadas de básicamente comérselas, les dan un papelito donde les dicen: estos son los bichos que os tenéis que comer, que tienen bigotazo. Bueno, ahí no se entiende muy bien el bigotazo. Entonces, pues sí, nuestra célula blanca, pues muy contenta, va a ir a comerse al Freddie Mercury. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega al sitio donde le han dicho que lo han visto por última vez, ya no encuentra a Freddie Mercury por ningún lado. Lo que se encuentra es a muchas chicas sexys, a muchas Marilyn Monroe, con sus ojitos sexys, sus pestañitas y su pelazo rubio, así súper sexy. Y pues nuestra inmunidad pues no reconoce lo que está viendo, porque claro, él iba buscando a Freddie Mercury, no iba buscando ni a Madonna ni a Marilyn Monroe, ¿me entendéis? Entonces el pobre se queda en plan de, ¿pero qué? ¿Dónde está? ¿No? Y se nos queda pues confundidas. ¿Qué ocurre? Que en medio de todas estas Marilyn Monroe sí que pueden quedar aún algunos que estén de Freddie Mercury. Pues a Freddie Mercury se lo va a comer. Aquí vamos a ver a Freddie Mercury asustado porque va a venir. Vamos a hacerlo así aparte. Entre medio de todas esas Marilyn Monroe, pues a lo mejor se encuentra a un Freddie y dice: uy, mira, esto es lo que me han dicho que me tengo que cargar. Y por lo tanto, pues nuestro poli va a abrir la bocota, ñam, 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 aquí con su gorro, va a abrir la bocota y se va a comer a nuestro Freddy, ¿vale? Esto está empezando a ser gore. El Freddy aquí asustado. ¡Ah, qué me haces! Pues sí, se lo va a comer.
parece que esté saliendo de la célula blanca, pero no, se lo está comiendo. Ya lo vamos a ver en un vídeo muy interesante además. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que vaya a estar nuestro sistema inmune totalmente tonto ante la borrelia, pero casi que sí. Aquí en este vídeo de Biomerx podemos ver cómo se mueven esas formas en hélice del Lyme, si os dais cuenta. Creo que no se ve el ratón ni nada cuando paso por delante. Aquí está. Si os dais cuenta, este movimiento que decíamos de hélice, ¿no? Como intenta, pues, fijaros, qué histéricas van. Esto además es una infección bastante importante de Lyme. Podemos observar células blancas como esta, o una que hay por ahí por la esquina que ya está, o esta, que están, sí, intentándose comer, o como se dice en la ciencia, fagocitar, a las que tienen como reconocidas. Como os he dicho, no es que estén como tontos, pero también fijaos que con el nivel de infección que hay, qué poquitas, ¿no?, células blancas hay y que poco pueden trabajar. O sea, cuando un sistema inmune está bien activado, estas células trabajan mucho más rápido, se mueven con otra velocidad, o sea, muy diferente. Buscar, si queréis en YouTube, células blancas atacando microbios y ya veréis cómo funcionan. Son bastante más implacables. Bueno, ya me entendéis. Bueno, es muy interesante este vídeo, os lo recomiendo. Y además aquí vemos otras formas de las que vamos a hablar ahora también, que son otros mecanismos de defensa que tiene la bacteria. Y es que crean lo que se llaman biofilms o biopelículas. Son como ciudades protegidas, muy curioso, donde ellas se encierran ahí, es como una burbujita transparente donde se encierran y pues empiezan a reproducirse, y estos sacos pues pueden llegar a estar llenísimos de bacterias de todos los tamaños, edades. ¿Y qué consiguen con esto? Pues que ni los antibióticos ni la inmunidad pueda entrar y las pueda atacar. Entonces digamos que se resguarda en este pueblo, en esta muralla. He de deciros que se me ha pasado antes, que en nuestras células ocurre lo mismo. Cuando ellas están ahí dentro, ni nuestras defensas ni los antibióticos, que sí que eso ya lo hemos hablado un poquito más, pueden entrar, debido pues a lo que decíamos, a la protección que tiene de lípidos las células, que creo que estoy mezclando vídeos ya, a lo mejor no os lo he contado en este, pero bueno, ya lo lleváis aquí. Entonces, pues bueno, una de las formas que tienen ellas es entrando en nuestras células, y otra forma la que tienen es creando estas biopelículas. Es muy curioso el nombre porque realmente son como el papel film, pero están hechas de, pues eso, de sustancias biológicas, ¿no? No sé exactamente de qué están hechas. Si encuentro esa información ya os la daré. Precisamente en este vídeo, estas masas que vemos aquí, que el chico lo dice, si vais a su canal a verlo, son esos biofilms. Fijaros qué pedazo de masas, o sea, y dentro tiene como quistes también, o sea, es brutal. Y aquí pues podemos ver también cómo se ve en microscopio, ¿no? O sea, fijaros qué gran masa, todos esos puntitos y esas rayitas son pues quistes de borrelias, todo eso es. Y fijaros cómo se mueven estas son unas que están entrando, saliendo de ese biofilm. ¿Qué ocurre? Pues que os dejo, fijaros también en el enlace, os lo pasaré igualmente, pero bueno, para que lo visitéis porque es muy interesante. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando una de estas películas se rompe, que esto muchas veces ocurre cuando ya estamos en tratamiento, perdón, se rompe, ¿no?, la biopelícula, pues ellas salen a torrente. Imaginar, ¿no?, todas esas cantidades que hemos visto en los vídeos, si salen a nuestro cuerpo y hay muchos quistes de estos de biofilms, pues que entramos en una especie como de reinfección. Estas bolsas se pueden haber estado creciendo y llenando
durante años, pueden ser meses, pueden ser años o incluso décadas. Imaginad que vosotros estáis bien, a gustito, y no sabéis que tenéis biofilms de borrelia por todas partes, ¿no? Y por lo que sea estáis pasando una época de estrés o cualquier cosita, cualquier cambio, se te haya acidificado más el ambiente interno por otras infecciones o, por ejemplo, incluso por una gripe o una época de estrés. Y entonces las borrelias encuentran con que es el momento, hay un ambiente ideal de bajada de defensas, de ambientación, etcétera, para ellas poder sobrevivir fuera de ese biofilm. Pues salen, como hemos visto aquí, y nos contaminan, y entonces sí que damos un pico de infección grande porque han salido de las bolsas, han salido a corriente, al torrente sanguíneo y al resto de tejidos, como hemos visto, y empiezan a infectarnos. Es como que mientras están en estos biofilms estamos infectados y no a la vez, porque tenemos la infección realmente bastante grave porque pueden ser grandes y con bastantes quistes, pero hasta que no revientan y salen y digamos que nos dan de lleno, ahí están como tranquilitas, pues quizás no estemos dando síntomas graves. Esto también es lo que hace que una persona que pueda haber sido contagiada en su infancia, pues hasta la edad adulta no dé señales de un Lyme, ¿no? Y hasta que un día de repente, ¡pum!, cuando hablemos de qué maneras se contagia la enfermedad, ya veremos que muchas veces las personas dicen, pero si eso me pasó hace tantos años, ¿cómo es que me ha dado la cara ahora? Pues este es uno de esos motivos, lo que ocurre con los biofilms. También ocurre cuando estamos en tratamiento, pues que tomamos cosas que atacan a esa película, la debilitan, la rompen, y entonces pues todo sale a sangre, y también tenemos que estar tomando medicamentos o suplementación que ayuden a eliminar esas nuevas bacterias y sobre todo a limpiar el nivel de toxicidad al que nos van a someter, porque pensar que salen todas juntas echando sus sustancias químicas que conlleva toda vida de todo ser vivo, pues que al final ellas también comen y hacen sus necesidades y sueltan sus gases. Y además, si esto ocurre mientras estamos en tratamiento, la misma matanza que se va a dar ahí en ese momento va a producir lo que se llama, y que ya lo veremos en mayor profundidad, pero una reacción de ERGS, que básicamente cuando estamos matando bichos, pues los cadáveres de estos y la propia matanza que hacemos, pues sueltan, pues ahí tienes a la borrelia muerta, por ejemplo, con la lengua afuera, ahí, pues va a soltar también sustancias igual que nosotros cuando morimos y empezamos a soltar gases y líquidos, etcétera. Y son pues sustancias un poco toxiquillas que nos van a marear y a dejar bastante atontados, por no decir que al tener de repente como reinfección, al salir todo eso al flujo o al salir todo eso a nuestros tejidos, todas esas cantidades de borrelias, pues vamos a tener también síntomas de la propia enfermedad. Pero bueno, esto ya lo hablaremos también con mayor detenimiento. Ahora que ya que os quedaréis con lo más básico de la enfermedad, si queréis hacemos pues ese pequeño resumen, pues que se mueven y tienen una forma que pueden atravesar tejidos, que gracias a esto pueden entrar en nuestras células, y una vez ahí dentro pues ni los antibióticos ni nuestras defensas pueden hacer nada, no pueden entrar a matarlas, y además debilitan a nuestras células, lo cual mal, imaginaros, también yo creo que también lo pueden hacer, si no recuerdo mal, igual que pueden entrar en todas partes, pues también pueden trastocar nuestras propias células inmunes, y ahí es donde también desarrollamos autoinmunidad, que también hablaremos con más detenimiento. Ahora es más o menos para que tengáis un poco la idea.
Y luego pues tenemos los biofilms, como hemos dicho, donde están ahí todas camufladitas y felices. Y luego pues esta capacidad, ¿no?, que decíamos de disfrazarse. Tan simpaticona que me ha quedado. De disfrazarse de Freddie Mercury o de Marilyn Monroe. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos un poco este resumen de lo más importante que quiero que entendáis de cómo es esta bacteria para poder comprender mejor más adelante, cuando ya pasemos pues a hablar de la autoinmunidad y del ERX, como hemos dicho al final, podáis entender mejor por qué se dan todas estas cosas, este debilitamiento inmunitario también. Ya lo veremos. Entonces, pues bueno, con que tengáis en cuenta pues eso, que pueden traspasar tejidos, que pueden entrar en sitios y crear sitios donde no se las pueda atacar ni de forma natural ni con los medicamentos, y que tiene esta capacidad de camuflarse que impide que generemos inmunidad contra ellas. Pues hacen un combo muy ultrasónico pues para que puedan crecer a lo largo del tiempo. Esto es otra característica que se me está olvidando en esta ocasión de contarosla, porque lo he contado en el otro vídeo, y es que ellas se reproducen de una forma lenta, reproducción lenta. Entonces, claro, no es que se dividan rápidamente, se esparzan rápidamente, enseguida tengas muchos síntomas, etcétera, sino que es lento en el tiempo, junto que se camuflan en estos lugares que estamos viendo, ¿no? Para ir creciendo realmente pues pueden tardar mucho en dar la cara, y entonces eso pues lleva a varias cosas, a que de repente tengas una enfermedad bastante grave sin haber dado antes señales de vida, por decirlo de alguna manera. A su vez también explica pues por qué podemos estar desarrollando la enfermedad durante años, teniendo síntomas que cada vez van empeorando más, puesto que la enfermedad va a ir creciendo y desarrollándose de esa forma lenta, paulatina, empeorando nuestro estado cada vez más, llegando a esta cronificación, puesto que pues por mucho que la busquemos, que como ya os he dicho, ya veremos los problemas que hay de diagnóstico, pero por mucho que la busquemos, cómo se esconde de esta manera, etcétera, pues no conseguimos en años tener un diagnóstico real de lo que tenemos, y mientras pues ellas han ido en esta lentitud socavando nuestra salud, empeorando todos nuestros sistemas y creciendo e infectando cada vez más. Por otra parte, esto también se ve reflejado en cuanto a la epidemiología, de la que vamos a hablar a continuación, ya que precisamente por este desarrollo lento, en el que muchas veces ni siquiera podemos asociar bien en qué momento fuimos contagiados, eso dificulta también la recogida del número de casos que hay reales en el mundo de Lyme, pues ya que hay muchas personas que no están diagnosticadas y actualmente pueden estar sufriendo la enfermedad sin saberlo. Y pues porque tampoco ocurre, como hemos podido ver en estos últimos años o incluso en otras pandemias históricas, ¿no?, en las que el contagio y los síntomas eran muy rápidos y muy severos, muy instantáneos, por decirlo de alguna forma, y así se puede ver cómo crece esa endemia y cómo se acaba transformando en esa pandemia. Se puede hacer un control más claro de la evolución de la enfermedad a nivel mundial debido a la rapidez de contagio y lo rápido también que da síntomas y la gravedad de síntomas que dan este tipo de enfermedades cuando se pueden catalogalizar de pandemia, ¿no? En el caso de Lyme, pues esta lentitud en su propia reproducción también influye en este tema de la endemia, por lo que os estoy contando, pues porque no podemos obtener unos números tan rápidos de cuando la persona las personas han sido contagiadas hasta que desarrollan la enfermedad. Tampoco podemos obtener información rápida de la gravedad
de esta infección, puesto que va siendo paulatina, ¿no? Va tirando poquito a poco, va tirando nuestras fichas de naipes de nuestra salud. Por otra parte, decir que no todos los casos de Lyme se van cociendo a fuego lento en el cuerpo de las personas, sino que es verdad que hay gente que nada más ha sido contagiada en cuestión de una semana ya da unos síntomas y unos picos brutales. Hay casos, como puede ser el mío, en el que yo di pico en los primeros días, en las primeras semanas, digamos que en la primera fase del Lyme, y luego pues supongo que mi sistema inmune se empezó a fatigar y empezó a quedar todo eso mucho más enterrado y socavado. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, vamos a ver mejor el mapa mundi a nivel endémico y a comprenderlo un poquito mejor. Y bueno, ya veremos que por muy extendida que está la enfermedad, y aunque se pudiera catalogalizar de pandemia, aún cuesta mucho de hablar de ella de pandemia, pues porque se sale de estas características básicas que os he estado comentando, de rápido contagio, rápida diseminación por el mundo. Vamos, nos siguen los tiempos normales de una pandemia al uso, como hemos visto en estos últimos años en directo. La distribución geográfica del Lyme nos explica pues que se han llegado a reportar como que 80 países en estados endémico severo, como puede ser Canadá, Estados Unidos, México, Centro Europa y Asia. Y bueno, pues aquí tenemos que básicamente sobre todo como más hacia el centro, ¿no?, del globo, porque es donde tenemos todas las estaciones del año, y tenemos muchas estaciones cálidas como la primavera, el otoño y el verano. Eso tiene relación con la forma en cómo se contrae esta enfermedad, que ya lo veremos en los siguientes vídeos, como os he dicho. Entonces, pues sí, por eso quizás está más fuerte en estos países. En este mapa, aunque tengamos unos píxeles como vuelos también, podemos ver las áreas más endémicas, que son las verdes oscuras. Fijaros cómo de expandido están. Luego tenemos otras zonas donde también hay, que son el verde clarito, pero dicen que aún no están en un nivel endémico muy bestia. Y luego pues aquí hay zonas grises, que son los lugares, pues yo creo que o más fríos o de donde menos información podemos obtener por la situación sociopolítica de esos lugares, pues que no vemos que haya presencia, pero realmente en muchos estudios ya lo que se dice es que es una enfermedad que se ha llegado a encontrar hasta en los polos, o sea, crionizada, la puñetera bacteria, o sea, llega a unos límites, ¡buf! Y pues bueno, pues hasta aquí ha llegado lo que viene siendo toda la explicación más gráfica del vídeo. Espero que os haya gustado. Y bueno, sí, ya sé que es una metodología un poco, quizás, poco vasta, un poco a nivel gráfico, pues estoy haciendo garabatos y no es muy precioso, y tampoco es algo que me haya preparado un PowerPoint reluciente, ya lo sé. Pero bueno, ya os digo, a mí me ha resultado mucho más fácil, la verdad, tanto grabarlo como editarlo. O sea, lo grabé esta mañana y lo he editado a lo largo del día, y estoy grabando esta parte final ahora que es de noche, más que nada para dejarlo acabado y editado ya, porque sé que me van a bajar las energías y no voy a poder acabar el vídeo. Entonces, pues realmente sí es un mecanismo que creo que me va a ayudar mucho a poder transmitiros información sin que se me acumule faena o se me acumule fatiga y no pueda continuar editando los vídeos los días posteriores. Bueno, espero que, aunque no esté con imágenes preciosas ni dibujos hermosísimos, espero que haya sido una explicación, dentro de que ha sido larga, pues lo suficientemente entretenida y dinámica, que os la hayáis pasado bien con mis garabatos, y que sobre todo, que es lo más importante, más allá de lo bonito que estén los dibujos o no, que se haya comprendido la información. He procurado también pues explicar las cosas lo más sencillo posible, sobre todo en cuanto a el uso de palabras menos científicas, etcétera, pues esos nombres de sustancias o de mecanismos, estas cosas.
pues para que, jolines, pues para que se nos haga como más ameno, más tangible, más a mano, ¿no? Una información más práctica. Seguramente seguiré tirando cuando tenga que estar explicando cosas así más científicas por este camino, pues porque realmente me lo he pasado muy bien y me veo capaz así de asumirlo. Y bueno, pues simplemente volveros a decir, no sé por qué de esta forma me cuesta menos que de otra. Intenté hacerlo en PowerPoint porque habría quedado como más limpio y total, pues es programarte lo que vas a explicar y todo eso. Pero no podía, había un punto en el que mi cabeza seguía explicando lo que quería decir y era incapaz de separar puntos, etcétera. Entonces, pues dije, mira, separo lo más básico, lo que tengo como más claro, lo más gordo, porque sabía que dentro iba a estar dibujando, garabateando, una cosa me iba a llevar a la otra. Pues bueno, ya habéis visto ese dinamismo de información, ese ir y venir, ¿no? Y bueno, pues tenía los pilares bases, como ya habéis visto de vídeos, etcétera, imágenes en concreto, pero luego había cosas que necesitaba yo como que ser libre, ¿no? Para explicaros, quizás es por un tema de tener una parte de mi mente artística ahí dando vueltas, un poco de culo inquieto, no lo sé. También creo que quizás, aparte de la fatiga y todas esas cosas, el Lyme nos puede producir a nivel neurológico un poquitito de déficit de atención considerable, y esto hace que también que saltemos como de un lado al otro. Pero bueno, estas son sospechas, no tengo nada confirmado por ahí, simplemente me doy cuenta que muchas veces necesito saltar así para explicar las cosas, ¿no? Así que bueno, espero que a quien quizás esté más en sintonía con esas maneras os haya llegado y lo podáis entender bien. Y bueno, pues deciros a las personas que a lo mejor nos guste tanto esta forma de explicar o lo que sea, pues vamos, que no os quedéis aquí, ¿sabes? Fustigándoos, martirizándoos viendo esto, porque debe ser horrible ver algo que no te gusta como está siendo explicado tanto rato. Tener en cuenta que toda esta información, pues sí, es información que encuentro, son conocimientos de tiempo, etcétera. Vendrán estudios nuevos que a lo mejor contradigan cosas que ahora se están sopesando o que no se saben del todo. Bueno, yo os he traído otra información. A lo largo de los vídeos os iré poniendo también enlaces de donde saqué la información, etcétera. Pensar que parte de lo que hemos hablado hoy, pues aunque parezca que haya sido largo para hacer este primer vídeo, va a ser una base genial para entender todo lo que viene después. O sea, en los siguientes vídeos pues hablaremos de cómo se contrae la enfermedad, síntomas, sus diferentes estadios. Ahí pues también va a ser muy importante todo lo que hemos visto hoy para entender los niveles de cronificación y todos los problemas que hay a nivel de diagnóstico y tal. Y posiblemente pues toda la chapa de hoy aligere los siguientes vídeos, la chapa de los siguientes vídeos. Si tenéis también vosotros información que queráis comentar y compartir, pues podéis dejar comentarios aquí abajo y decir, pues eso, podemos ampliar información o lo que sea. También tener en cuenta que esta información se irá ampliando con los siguientes vídeos. Aquí pues he querido, dentro de que los vídeos son largos, pues tocar como lo más básico del Lyme, ¿no? De la borrelia en sí, de la bacteria en sí. Y bueno, pues soy humana, a lo mejor hay cosas pues en las que no estéis de acuerdo o lo que sea, pero bueno, ahí también vosotros tenéis que escuchar y sacar vuestras propias conclusiones. Si algo nos gusta, nos cuadra, no estáis de acuerdo conmigo, pues podéis también buscar información. O sea, yo os traigo lo que conozco, ¿no? Entonces ahí ya con eso también hacéis un poco cada uno lo que quiera con esa información. Y bueno, me voy a callar ya porque si no esto se me va a alargar todavía más. Aquí de noche que se me ha hecho y todo, como ya os he dicho. Y nada, pues espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente. Chao.